Esperemos. Perdón, ¿se escucha? Yo Ahora sí, escucho sí, bien. ahora sí. Ya, ya, bien. Como decía, Socorro Rojo Nuestra América es una organización internacionalista que brota de las luchas de nuestros pueblos. Surge con el carácter humanista necesario para bregar por la libertad de nuestras presas políticas y nuestros presos políticos. Coordinamos esfuerzos de solidaridad entre las expresiones populares revolucionarias en un contexto de hostigamiento y persecución por parte del sistema capitalista. Lo dicho, aunque sea bastante general, refleja, no obstante, íntegramente el espíritu de lucha de dos de nuestras fundadoras, entre ellas Carmen Villalba, presa política en el Paraguay, hoy en una cárcel de alta de seguridad. Las fuerzas represivas le han hecho desaparecer a una de sus hijas, a Carmen Oviedo Villalba, le han asesinado a dos sobrinos y a un hijo. Eh, queremos, cabe destacar que todos ellos eran solo niños, eran solo niñas. La otra fundadora nuestra es Gabriela Gallardo, prisionera política en el Ecuador, también en una cárcel de alta seguridad. Ella cumplía pena domiciliaria, pero a las fuerzas represivas se les ocurrió ingresarla a una cárcel de alta seguridad, y cabe también destacar que Gabriela sufre de un tumor cerebral. Desde Socorro Rojo Nuestra América llamamos y convocamos a todas las personas y organizaciones con el fin de construir un tejido social que aporte a la lucha por la emancipación de nuestros pueblos, en pos de unirnos para luchar y organizarnos para vencer. Nuestra principal logo ético-político es la solidaridad, es la ternura de los pueblos. Luego, cada 17 de cada mes, nosotros organizamos charlas y conversatorios en la que organizaciones e individualidades exponen sobre sus respectivas realidades, se trate de hechos históricos relevantes en la lucha por la liberación de los pueblos o de personajes históricos que han dado lucha por los derechos de los oprimidos, de la situación de nuestros presos políticos y de nuestras presas políticas, etc. Hoy, este 17, contaremos con la presencia de Nico Toro, abogado de derechos humanos, quien expondrá sobre la prisión política en Chile. Debo decirles también que después de la exposición de Nico, se podrán hacer preguntas, etcétera, conversación o apuntes, lo que se les ocurra, guardando obviamente los tiempos. Pues bien, le damos comienzo a la charla. Adelante, Nico. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por la invitación de acá de Socorro Rojo. Eh, por ahí por el Zoom veo gente conocida, Silvia, querida compañera, y bueno, otros compas de luchas y de solidaridades que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años. Me han invitado a hablar de la prisión política. Yo soy abogado penalista, trabajo hace ya más de 10 años en la defensa de prisioneros y prisioneras políticas. Y lamentablemente, dentro del caso de América, em, Chile cuenta con varios y varias presas políticas, mm, alrededor de 130 personas. La mayoría proviene del pueblo mapuche, de resistencias territoriales, de organizaciones revolucionarias mapuche o de resistencias de comunidades, y otro número importante proviene de una franja subversiva, principalmente anarquista, que a lo largo de los años se ha ido enfrentando a este sistema y ha generado como respuesta la privación de libertad. Toda vez que la prisión política la entendemos dentro de eso margen, es decir, las personas que con un fin contestatario radical de oponerse al sistema generan distintas acciones que son tipificadas como delito y que conllevan a su vez la privación de libertad como consecuencia. Evidentemente en Chile la prisión política no se reconoce, nunca se ha reconocido, en la medida que, a lo menos desde que existe un sistema
capitalista tan duro como el que rige nuestro país, ha existido a su vez rebelión y a raíz de eso ha existido también como consecuencia la presión política. Pero a pesar de que el Estado chileno y las élites no reconocen la presión política, Chile tiene un marco normativo que es evidentemente político para efectos de castigar ciertos hechos que se oponen a el carácter de clase del Estado o al carácter opresivo de nuestro país. Y por eso, más allá de lo que digan las élites, en este país hay mucha presión política. El número que les decía es un número aproximado, pero lo hemos ido construyendo en base al registro que por lo menos nosotros tenemos de presos políticos anarquistas y subversivos en las ciudades y sumando al grueso del pueblo mapuche, que es el que aporta lamentablemente más presos políticos justamente en razón de la algidez de la lucha en Chile. Como les decía, lo que planteamos nosotros como movimiento antirrepresivo, del cual soy parte, es que en Chile existe un estado de carácter contrainsurgente y que, entendiendo el estado contrainsurgente como un fenómeno que se empieza a macerar desde distintos dispositivos normativos especiales que van tratando de criminalizar, castigar y perseguir a quienes disienten de este modelo. Y estos dispositivos normativos em, se han ido construyendo, como digo, a raíz del siglo XX y de manera indistinta, los gobiernos de turno a su vez lo han ido perfeccionando y aplicando en distintos momentos históricos. Y parte de la presión política en Chile tiene que ver justamente, solamente desde el punto de vista del análisis normativo, de la aplicación de esas leyes, a pesar que algunas son muy antiguas. Una de ellas es la Ley de Seguridad del Estado, que responde a un contexto de alzamiento popular en Chile en el año 57, a raíz del transporte público, que derivó en huelgas masivas en distintas ciudades de Chile, y con la clásica respuesta militar, el estado de sitio, y la masacre de distintas personas. ¿Mm? La Ley de Seguridad del Estado es del año 58 y responde a esta rebelión del 57, que ya empieza a configurar en aquellos años la lógica de el enemigo interno, y estableciendo un derecho penal diferenciado que eleva las penas a ciertos hechos que en lo común del derecho penal no implicaría una penalidad tan alta. Y busca justamente castigar estos alzamientos masivos, a pesar de que una ley muy antigua, del año 58, es una ley que se ha ido aplicando en distintas coyunturas en nuestro país. Lamentablemente, hoy día hay prisioneros políticos que en parte de sus condenas responden también a esa ley. Me refiero en particular a uno de los voceros de la Cámara, Héctor Yaitul. Héctor Yaitul, una de sus, o parte de su condena, dice relación con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Y la Ley de Seguridad del Estado en particular castigando derechamente opiniones. Me refiero que parte de las condenas de Héctor dicen relación con llamar supuestamente a la rebelión, a la subversión, en fin, que son dispositivos normativos contra insurgentes que surgen en ese contexto, ¿no? En el contexto del año 58. Por lo mismo, a pesar de lo antiguo esta norma, hoy día se sigue aplicando sin problema. Y los gobiernos de turno de todos esos años también la han ido aplicando. Caso similar es el de la ley antiterrorista. La ley antiterrorista es del año 84. Sin perjuicio de eso, en Chile, ya a raíz del conflicto que se produce en el año 57, los tribunales superiores de justicia en particular, la, la Corte Suprema, empieza ya a hablar de terrorismo a raíz de los hechos del año 57, la rebelión del año 57. ¿Mm?
Pero esta norma, su origen es del año 84, fue modificada, eso sí, hace muy poquito, el 12 de febrero del presente año, es decir, hace 5 días atrás. Pero fue una ley que ha estado vigente todos estos años. Después podemos hablar un poquito más de las modificaciones en particular que se producen ahora, recién. Pero es una norma que en el año 84 está basada también en el fortalecimiento de esta idea del enemigo interno, que en aquellos años representaban las organizaciones político-militares de izquierda que se oponían a la dictadura. Ese era el contexto histórico de la norma y lo que buscaba castigar era ese tipo de resistencia, en particular lo que era el fenómeno del movimiento Izquierda Revolucionaria, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MAPU Lautaro, que en aquellos años eran las tres organizaciones armadas que en Chile eh, practicaban distintas acciones de resistencia que motivaron a la dictadura de aquellos años a construir este dispositivo normativo, que por lo demás, a pesar de tener ese origen tan eh, cuestionable desde el punto de vista histórico, también se siguió aplicando sin problema durante todos estos años, ¿m? Hasta que ahora recién se reformó la ley, para peor, ahí podemos hablar un poco de eso, para peor, pero ha seguido vigente y gran parte de su aplicación incluso no dice relación con la dictadura, sino con los primeros años de democracia, entre comillas, formal de este país. Porque desde que se acaba la dictadura formalmente, eh, muchas organizaciones revolucionarias, y en particular estas tres que estoy nombrando, el MAPU, Lautaro, el Frente Patriótico Autónomo y el MIR, o fracciones del MIR a esa altura, decidieron seguir con su política de resistencia armada, entendiendo que a su vez los ejes centrales de la dictadura seguían vigentes, ¿m? Y que la transición que se producía en Chile en aquellos años era una transición pactada que iba a perpetuar, no solamente en términos económicos, sino también en términos institucionales, en el grueso, a la dictadura. Y bueno, así fue, lamentablemente. Y a raíz de eso se siguió aplicando la ley antiterrorista en los años 90. En aquellos años también se fundó la cárcel de alta seguridad en Chile, el CAS, que mm, implicó el encarcelamiento de muchas personas, alrededor de 300 personas en un momento tenía la cárcel de alta seguridad, y gran parte de estas personas estaba condenada por la ley antiterrorista y con tribunales militares. La Fiscalía Militar tenía en aquellos años, ya no tiene competencia, pero tenía competencia para poder juzgar a los civiles que legítimamente se alzaban contra este pacto eh, burgués que básicamente reemplazó a la dictadura por un grupo civil que siguió aplicando la misma política económica, y represiva también, porque en aquellos años no solamente existió una prisión política muy extensa, sino también ejecuciones extrajudiciales, tortura y cosas que poco se sabe en nuestro país o que la historia oficial oculta. Es decir, en Chile muy poco se habla de los años 90 y la presión política que a raíz de muchas huelgas de hambre, mucha presión popular, se logró ya en la primera década del 2000, y justamente fue el periodo que yo inicié como activista de este frente, podríamos decir, de la lucha por los prisioneros y prisioneras políticas, la libertad de un sinnúmero importante de compañeros y compañeras. Y esto es interesante porque a pesar de que eh, la, la justicia militar, por ejemplo, ya no existe en Chile para efecto del juzgamiento de civiles, hoy día sí existe un prisionero político, que es Marcelo Villarroel, eh, el cual está condenado por causas de la Fiscalía Militar, es decir, aún existen prisioneros que responden a esa normativa y a ese tipo de juzgamiento, ¿no? O sea, es decir, el cinismo en Chile es tan alto que eh, a pesar de que no existe
la Fiscalía Militar hoy día juzgando a civiles, sin perjuicio de eso, las personas que quedaron condenadas de aquellos años, y en particular Marcelo Villarroel, todavía le quedan un montón de años por cumplir en una justicia que evidentemente no cumple ningún estándar de las reformas procesales penales que han existido en Chile o ni los criterios del sistema interamericano. ¿M? Y esta ley antiterrorista, además, como se aplicó en democracia, entre comillas, también sufrió reveses muy importantes. Chile fue condenado por el sistema interamericano de derechos humanos por la aplicación de esta ley en el contexto de la resistencia mapuche. Fueron condenados varios comuneros por esta ley y a raíz de las acciones presentadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se invalidó una sentencia importante, el caso Norin Catrimán, y derivó con la libertad de aquellos presos políticos mapuches, haciendo mención el sistema interamericano a lo aberrante que era aplicar la ley antiterrorista eh, tal como estaba configurada con la bota de Pinochet y con ciertas características que la hacían incompatibles con ciertos criterios básicos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Chile sufrió ese revés. A pesar de eso, la ley antiterrorista siguió vigente. Hay un preso político anarquista que también fue condenado en el año 2018, si no me equivoco, que también está por esta ley. En la revuelta hay dos chicos que también anarquistas fueron condenados por la colocación de un artefacto explosivo por esta ley. Y esta ley se acaba de modificar hace poquito, como les decía, y la verdad es que se modificó para peor. O sea, y eso lo voy a decir muy brevemente porque es algo que está en desarrollo en el fondo. Los análisis que uno puede tener de esta nueva ley es una ley que endureció más aún las condiciones que tenía la ley de Pinochet, la 18.314. Esta ley, incluso la nueva ley antiterrorista, la ley antiterrorista de Boric, y hay que decirlo así porque fue promovida por este gobierno, es una ley que criminaliza derechamente las opiniones, es decir, aquellas opiniones, llamados que se puedan hacer por redes sociales o de distintas formas públicos que puedan controvertir o desestabilizar el orden democrático, entre comillas, pueden ser perfectamente castigadas por esta nueva ley antiterrorista. Cosa que incluso ni Pinochet en su configuración normativa lo hizo. Es decir, aquí avanzamos mucho más en eso con este gobierno, solamente por dar un ejemplo, para también señalar que este es uno de los gobiernos más represivos que ha habido en los últimos años. Y lo digo no como una apreciación subjetiva, sino con datos objetivos. O sea, el estado de excepción constitucional más largo, es decir, el control militar más largo que se ha producido en territorio mapuche, casi este gobierno completo, fue de Boric. Estos dispositivos normativos represivos también se han aumentado en estos años. La ley antiterrorista es de este gobierno, la ley Naim Ratamalo de gatillo fácil, que también se creó para darles impunidad a las fuerzas represivas al momento de disparar, como a su vez la ley antitoma. ¿M? Entonces, solamente hago ese breve análisis de la ley nueva antiterrorista para que se entienda que acá hay una política continua. No ha habido excepciones, lamentablemente, respecto de los gobiernos de turno para poder criminalizar la protesta social y establecer ciertos dispositivos especiales que castigan de manera más radical a quienes se enfrentan a este modelo de dominación más decidido. Además, una de las cosas importantes y que ha derivado en la prisión política de muchos compañeros y compañeras es la ley de control de armas. La ley de control de armas también a nosotros nos permite desmitificar ciertos procesos históricos, porque siendo uno de los dispositivos más importantes de este Estado contrainsurgente, es una norma que viene de la Unidad Popular, del gobierno de Allende, en momentos en que la lucha de dos líneas que se va dando entre el gobierno de la Unidad Popular, entre aquellos sectores revolucionarios que quieren avanzar más en el proceso y poder darle cabida al fenómeno del poder popular que se estaba generando en aquellos años,
a raíz de los cordones industriales, de las tomas de terreno y gran organización de clase eh, y de abajo que se iba gestando, eh, para poder, con la excusa, el Estado en aquellos años de combatir a los grupos armados, tanto supuestamente de derecha o de izquierda que estaban surgiendo, lanza esta ley, la ley de control de armas, ese es su origen, y que derivó, lamentablemente, aplicándose a sectores de izquierda, incluso durante el gobierno de la Unidad Popular. El documento más histórico más claro de eso, y que lo hemos comentado en muchos talleres antirrepresivos, las cartas de los cordones industriales al presidente Allende, en el cual se le manifiesta en particular a Allende que antes del golpe de Estado ya se están produciendo allanamientos por las fuerzas militares, a las expresiones más claras de corte insurgente que en Chile existían, que eran, como digo, el fenómeno del poder popular, los cordones industriales, las tomas de terreno, y los allanamientos que se están dando en ese momento se dan en el contexto de la aplicación de esta norma, la ley de control de armas. Y la ley de control de armas, a su vez, fue modificada muchas veces. Ya en la década de los 2000 se incorporó la bomba Molotov a la ley de control de armas para empezar a establecer ciertas condenas mucho más altas a quienes usaban esta herramienta de combate tan común en la resistencia estudiantil, en la resistencia poblacional, como en Villa Francia, La Victoria, poblaciones emblemáticas que al resistir a la dictadura y las fuerzas policiales en general todos estos años han ocupado esa herramienta de combate. Fue incorporada a la ley de control de armas en aquellos años y la modificación más importante se produce en el año 2015 durante el contexto del segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el cual, después de una seguidilla de rebeliones estudiantiles en el año 2006, 2011, eh, ya la ley de control de armas adopta un carácter mucho más estricto, permitiendo básicamente a cualquier persona que se investigue en virtud de la ley de control de armas a que pase a prisión preventiva. Y fue lo que sucedió en el contexto de la revuelta de octubre del 2019 en Chile, de ese maravilloso alzamiento popular. La mayoría de los presos políticos de aquellos años, me refiero a hace 5 años atrás, respondía justamente a la aplicación de esta norma, a la ley de control de armas. Entonces, eh, en Chile, la prisión política responde, es la consecuencia de un Estado contrainsurgente que se ha ido macerando en base a distintas normativas y a distintos gobiernos de turno que han promovido la aplicación de estas leyes, porque cuando yo le hablaba del caso de Héctor Yaitul, por ejemplo, que hoy día está condenado por la Ley de Seguridad del Estado, es el gobierno, a través de su ministerio, el que da inicio a la acción penal por esta ley. O sea, ni siquiera el Ministerio Público de manera autónoma puede invocar la Ley de Seguridad del Estado, sino que tiene que ser el gobierno. Y fue este gobierno el que buscó que se le aplicara la Ley de Seguridad del Estado a Héctor Yaitul por opiniones. Entonces, em, acá no hay excepciones, lamentablemente, de gobiernos más o menos democráticos a la hora de reprimir al pueblo, a sus organizaciones revolucionarias, a la resistencia mapuche. No han tenido ningún problema en aplicar mano dura, en perfeccionar las leyes represivas, e incluso a pesar de, en algún momento, ciertos gobiernos de haber estado en contra de la dictadura, como me refiero a los gobiernos civiles de los años 90 en adelante, han aplicado estas leyes sin tapujo, ¿no? Y es lo que ha pasado también con este gobierno. O sea, la ilusión democrática de los derechos sociales que podía ampliarse no es la mía. Yo nunca confié en este gobierno para nada, no voté ni nada, pero varias personas sí se ilusionaron y las respuestas son claras. O sea, en este gobierno ha aumentado la presión política. Si uno ve las filas que se dan en el módulo de comuneros mapuche de los familiares para ingresar en cualquier festividad, se va a dar cuenta que son mucho más los familiares y es porque ha aumentado más la presión política con este gobierno en particular. Entonces lo que decimos nosotros es que acá existe un Estado contrainsurgente y a su vez existe la lógica del derecho penal del enemigo, que es una posición de un autor alemán, Günter Jacobs, que básicamente plantea que tienen que haber dos derechos penales. Un derecho penal
para personas que son reeducables, el cual, o personas que de alguna manera cometen un error, el común de la gente, y que es un derecho penal que tiene como límite en su penalidad al principio de culpabilidad, es decir, solo lo que subjetivamente uno quiso, entre comillas, realizar, que a su vez también está protegido de ciertas garantías procesales, pero también hay un derecho penal para quienes no son reeducables, un derecho penal que ya no se basa en la culpabilidad como límite de la pena, sino en la peligrosidad de la persona y que está destinado a tener menos garantías. Y eso es básicamente lo que se ha ido construyendo con este conjunto de dispositivos normativos y no solamente las normas, yo estoy hablando de la norma por ser mi foco de trabajo, ¿no? Pero evidentemente el comportamiento también de los distintos agentes represivos son distintos cuando se trata de hablar de una persona común y corriente o un preso político. ¿M? Los presos políticos en Chile tienen un trato mucho más duro que los presos comunes. Y eso me imagino que es la realidad de América Latina, de Europa también, en cuanto a lo que es la segregación, también el aislamiento. El caso más claro acá en Chile fue en su momento cuando llegó Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro, un compañero que fue del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo algunos años, al principio trabajé en su defensa, y una de las peleas más importantes fue sacarlo del aislamiento, ¿no? O sea, porque le habían construido un régimen especial de aislamiento, que era una continuación básicamente del que vivió en Brasil, eh, en donde tenía una custodia permanente de dos funcionarios de gendarmería, cosa que no se daba con ningún otro preso, solo podía comunicarse con funcionarios de gendarmería. Entonces, evidentemente hay un trato distinto a los presos políticos y responden a todo este contexto que les voy dando. Para ir finalizando ya mi exposición y dar paso a las preguntas y los comentarios, me gustaría decir que la prisión política en Chile responde también tiene ciertas características muy particulares. Como les decía, gran parte de los presos y presas políticas vienen de las resistencias mapuche, las distintas resistencias que tienen muchos años también de lucha revolucionaria, de lucha anticolonial, de lucha de liberación nacional. Por lo tanto, una de las particularidades de nuestro país es esa. Otra también es que, a pesar de que existen compañeros y compañeras de distintos contextos históricos en la lucha, por ejemplo, Marcelo Villarroel, que le hablaba que venía del contexto del Mapu Lautaro, eh, eh, Mauricio Hernández Norambuena, que fue militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, gran parte de los presos políticos, por lo menos los que no son mapuches, no provienen de organizaciones, sino más bien se trata de individualidades que en contextos de alzamiento popular han actuado o gente que es parte de la ideología anarquista y que a raíz de eso, en distintos contextos también a su vez, han ido construyendo una dinámica ofensiva de combate que a su vez ha derivado en extensas prisiones. O sea, hace poco fue, el año pasado, hace 2 años atrás fue condenado Francisco Solar, uno de los compañeros anarquistas que se adjudicó la colocación de 4 artefactos explosivos en contra de la policía, uno del ex ministro del Interior de Piñera, que estuvo a cargo de una represión feroz en aquellos años, y también en otros sectores industriales de la alta burguesía. Fue condenado a 86 años, una de las condenas más largas que hay. Y también ahora próximamente se viene otro juicio importante que le están pidiendo 90 años, un compañero también anarquista que está investigado por la colocación de un artefacto explosivo en la Dirección Nacional de Gendarmería como respuesta a una larga huelga de prisión política en nuestro país. Por lo tanto, lamentablemente tenemos para rato en este frente, podríamos decir. Tenemos muchas cosas que hacer y me gustaría también finalizar mis palabras diciendo que a pesar de todas estas condiciones duras, a pesar del endurecimiento de las normas y de la extensión de la presión política,
Yo todas las veces que puedo visitar a los compañeros y compañeras, a algunos condenados a 5 años, otros de 10 o otros 80, todos se mantienen con las convicciones altas, con la clara intención de seguir aportando el proceso de liberación en nuestro país y con el ánimo revolucionario muy alto. ¿Mm? Con eso termino mis palabras. Gracias, Nico. Preguntas, compañeros, compañeras, intervenciones también. Adolfo, Adolfo, primero estás, o Cristóbal. Eh, Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, ¿eres Cristóbal? Eh, sí, señor. Preséntate un poquito. Bueno, mi nombre es Cristóbal. Primero que todo, saludar la presentación del compañero. Excelente presentación, aclara muchos términos y mucho recorrido que tiene el tema del Estado contrainsurgente en nuestro país. Yo soy un estudiante de Derecho de segundo año. Y me gustaría preguntar con respecto a el alcance de la individualidad con esta nueva ley antiterrorista. Cuando nosotros hablamos de individualidades, nos referimos a personas que se mueven por algún tipo de motivación política y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero yo quería preguntar eh, con respecto a las asociaciones o colectivos a la que va dirigida la ley. ¿Qué características tiene este tipo de asociaciones o qué es lo que considera esta ley para poder castigarla finalmente? Eso. Muchas gracias, compañero. Nico, Bueno, hola Cristóbal, mucho gusto. Es una pregunta muy interesante la que haces. Lo primero que me gustaría decirte respecto a eso es que la nueva ley antiterrorista ya consagra de manera clara que las conductas terroristas no solamente pertenecen a organizaciones, sino también a un actuar individual. ¿M? Es decir, si bien la jurisprudencia de nuestro país también desde antes ya había permitido que la aplicación de la ley antiterrorista no solamente se fijara en organizaciones, eh, como fue las antiguas condenas de los años 90, también de la dictadura, eso que siempre estaba en discusión, a pesar de que la jurisprudencia ya lo había tomado, la nueva ley lo consagra derechamente, es decir, establece que las conductas terroristas se pueden aplicar tanto a organizaciones como a individualidades. Ahora, el tema de las organizaciones, también hay una característica en particular de la nueva ley antiterrorista que flexibiliza el término de las organizaciones. ¿M? Porque antiguamente la asociación ilícita terrorista, que correspondía en general a todas las asociaciones ilícitas, eh, si bien no estaban trabajadas tan a profundidad por la norma, sí se establecían ciertos requisitos a nivel de la jurisprudencia para poder aplicarla. La asociación ilícita terrorista y la asociación ilícita en general. Y esto era que hubiese una organización establecida, que fuera perdurable en el tiempo, jerarquía y distintos dispositivos que dificultaban de alguna manera a organizaciones pequeñas o más flexibles que se le aplicara esta norma. El caso Bombas, por ejemplo, en Chile, del año 2009 o de 2010, de aquellos años, una de las cosas respecto de la asociación ilícita terrorista era que no tenía ni una cabida en la lógica que se movían las individualidades o afinidades anarquistas en aquellos años. Pero esta ley, respondiendo a una reforma importante que se dio en el año 2023, en agosto del 2023, la ley de delito económico, flexibilizó las asociaciones ilícitas. Ya en el 2023 la ley antiterrorista recoge esto. Entonces, básicamente establece solamente dos requisitos para aplicar la ley antiterrorista, que son que exista una organización de más de 3 personas y que tenga perdurabilidad en el tiempo. Nada más. Eso obviamente agregado a cometer delitos que estén en el catálogo de la ley antiterrorista y que tengan la finalidad en particular que establece la ley antiterrorista en este caso, que dice relación con la desestabilización del Estado democrático. ¿Mm?
¿Alguien más? Adolfo, Sí, ¿me escuchan? sí, Ya. Gracias, compañero Toro, por la oportunidad de escucharlo. Eh, en el caso del gobierno o del Estado, las penas que se dan con influencia del Ministerio del Interior o de otro ministerio, ¿hasta qué punto pueden llegar? O sea, pueden hacer cualquier tipo de condenas o sea, el Estado puede intervenir en cualquier tipo de condenas contra las individualidades o las organizaciones que están mencionadas, por ejemplo, en un caso judicial. Bueno, para responder esa pregunta tendría que decir lo siguiente, mira, el Ministerio del Interior y las delegaciones presidenciales tienen la posibilidad de participar en ciertos hechos de connotación pública y lo que han hecho en los últimos años justamente es querellarse en todos los hechos de índole política, de orden subversiva, y el rol que han tenido es criminalizar de la manera más aguda la protesta. Incluso han ido mucho más allá con las peticiones de pena de la Fiscalía, es decir, la Fiscalía, el Ministerio Público que investiga los delitos, solicita ciertas penas por hechos de carácter político, en el marco, eso sí, obviamente, de lo que permite cada norma en particular, ya sea la ley antiterrorista, la ley de seguridad del Estado, la ley de control de armas o ciertos delitos comunes en contexto de la lucha social y revolucionaria. Y lo que ha hecho el Ministerio del Interior es radicalizar esas posiciones pidiendo condenas más altas. Y eso también es interesante tu pregunta porque tal como dije yo que había una continuidad de los gobiernos de turno en aplicar las leyes, una continuidad también a su vez en perfeccionar estas leyes contra insurgentes que van generando la dinámica del derecho penal del enemigo, a su vez también el Ministerio del Interior, tanto en los gobiernos de derecha o en los gobiernos más democráticos, entre comillas, han pedido las penas más altas y las penas más graves a quienes se rebelen contra este sistema de dominación. bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o intervención? Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Ya. Yo llegué un poco atrasado a la intervención tuya, Nicolás. Hola, Em, Héctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces una pregunta concerniendo un caso que nosotros acá desde Francia, junto con otras asociaciones, estamos acompañando a, a David Jara, que está en Antofagasta, recluido en Antofagasta, que me parece que fue detenido cuando era menor de edad. ¿Ah? Y está condenado a 12 años. Entonces no entró en el paquete de indultos. ¿Ah? Y lo que se está haciendo es tratando de cambiar un poco las condiciones de reclusión en la que se encuentra sometido en una de las prisiones allá un poco duras en Antofagasta. Entonces eso no resultó porque el hecho de estar condenado a 12 años, digamos, podría provocar problemas a los otros presos, que tienen diferentes condenas pequeñas que ya están a punto de salir. Entonces no quieren mezclar las dos situaciones de los presos. Pero el problema es que no, aparte de esa situación, no existen otras posibilidades, parece, de poder intervenir para mejorarle la condición de reclusión y sobre todo tratar de obtener la libertad también por otro, que digamos, por otros caminos. Ahora se han contactado los compañeros de Antofagasta de una antigua asociación de expresos ahí, se llama Agrupación Providencia. Ellos también estamos juntos, digamos, un poco trabajando con eso, con el caso, y ellos han hecho gestiones también a nivel de autoridad de gobierno.
el delegado regional y otros, digamos, organismos locales allá. Pero aparte de promesas y como si no se han comprometido y tampoco tienen mucho interés tampoco en comprometerse. Entonces, yo quería saber si aparte de eso pueden existir otras vías legales, ¿no? Pueden existir otros caminos para tratar de mejorar la situación de reclusión o bien por la libertad. Ahora, se había pensado en un indulto, una petición de indulto, pero yo creo que ya esa vía está cerrada. La pregunta en ese sentido es que todavía se puede lograr, aunque es difícil la cosa, se puede ver difícil, pero yo creo que hay que intentarlo de todas maneras. Ahora, la pregunta es justamente, es que esa posibilidad puede ser viable o bien otro tipo se llama de iniciativa. Dice Héctor, bueno, es muy relevante también la pregunta porque devela algo que es otro mito de este país, ¿no? Que la presión política de la revuelta se acabó con los indultos, y eso no es así. Un caso evidente es el del compañero Antofagasta, que están nombrando, que es un preso político del contexto de la revuelta, y hay varios más, está Héctor Herrera en el penal de la ex penitenciaría de Santiago, también por lanzamiento de bombas Molotov, y eso demuestra también de que los indultos fueron una política acotada para ciertas personas y que no abordó el conjunto de los prisioneros políticos. Incluso hay gente que hoy día se encuentra clandestina a raíz de las condenas de ese contexto, ¿no? Bueno, en Chile, en el marco normativo, una persona que es condenada a 12 años no tiene muchas salidas eh, desde desde otro camino que no sea la libertad condicional, que básicamente establece un sistema de dos tercios o mitad en relación al tipo de condena. El indulto, que fue un camino que se intentó con ciertos compañeros, pero por lo menos la voluntad del Ejecutivo, al parecer, no solamente ha sido endurecer la represión, construir nuevas leyes represivas, sino también negarse a todo tipo de indulto. ¿M? El indulto puede ser total o parcial. Yo creo que independiente de la voluntad del gobierno, que sabemos cuál es, los gobiernos nunca han entregado cosas de buena voluntad. Ha sido la movilización popular, la organización barrial, la movilización, la que ha logrado torcer la mano. Entonces, claro, independiente del resultado del indulto, se puede pelear por eso. Y yo te doy el caso más relevante, o sea, la gente que fue condenada en los años 90, que fue parte de la coordinadora subversiva por la Patria Popular, del Frente Autónomo, que tenía un par de presos políticos, todos condenados a una chorrera de años, algunos a presidio perpetuo, como el caso de Ramiro, en fin, y otros más, los que no lograron irse por el helicóptero, el 2005 por ahí empezaron a salir a raíz de la movilización social y popular, de las organizaciones de familiares que hicieron huelgas afuera, que hicieron tomas de dependencias, denunciaron los hechos. Es decir, si fuera por la condena, evidentemente muchas de esas personas todavía seguirían privadas de libertad. Entonces, si bien los mecanismos legales son acotados, yo creo que lo que pasó en Chile en el 2005 y todo, esa gran movilización que logró la gente adentro de las cárceles, afuera, y que logró a la larga abrirle las puertas a muchos compañeros demostrativos, que siempre se puede, ¿no? Siempre se puede, y eso depende también mucho de la iniciativa popular que se den en este tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista del marco legal, a una persona condenada a 12 años solamente podría caber la libertad condicional o este indulto parcial o total, entendiendo que la ley de antiterrorista no permite el indulto. Tienen que ser normas que no estén, o hechos que no estén incorporados a la ley antiterrorista. Eh, pero siempre está la posibilidad de movilizarse y en ese caso luchar por este indulto de reducción de condena o total. ¿Mm? Ya, Compañeras, gracias. compañeros, díganme, Héctor.
No, no, estaba agradeciendo a Nicolás por la respuesta. Sí. Perfecto. Compañeras, compañeros, más preguntas. Le daremos entonces las gracias al compañero Nico Toro por haber participado en esta oportunidad. No, compa, yo Y quisiera, disculpa, yo ya, quería hacer sí, adelante, adelante, cortita adelante. quizá una pregunta para Sí, comprender y alguna opinión, una reflexión. Uno para comprender también esta nueva ley antiterrorista que me parece súper importante lo que está haciendo el compa Nicolás, develando el carácter que tiene, plantear y decir claramente que esta ley antiterrorista es mucho peor que la que está vigente es brutalmente cierta, porque estamos hablando de la que está elaborada por la dictadura y este gobierno que venía a reformular Chile, a refundar Chile, a cambiar todo lo que está haciendo, en definitiva, es impulsar, al menos en términos seguritarios, mucho más el programa de CAS. Está haciendo lo que CAS no hubiese podido hacer, lo están haciendo perfectamente por todas las leyes y las cosas que está explicándonos tan bien Nicolás. Entonces, gracias por eso. Y en ese marco entiendo que la ley antiterrorista actual, perfeccionada, plantea, digamos que no es necesario que haya un ánimo permanente, sino que alterar el orden por una vez, que personas ni siquiera sean asociados, sino que se acuerden una barricada, por ejemplo, y eso podría ser considerado grave. En ese caso, incluso, pregunto, incluso los bloqueos, las huelgas de trabajadores, cuando están realizando las manifestaciones, las huelgas, las barricadas, los cierres que se realizan durante las huelgas o las tomas de universidades, de colegios, podrían eventualmente ser considerados en la ley antiterrorista y por tanto compañeros, compañeras encarceladas bajo esa ley. Y lo otro, una reflexión un poco con lo último que terminaba y que decía también el compañero, y que lo que nos muestra la experiencia histórica. La libertad de los compañeros del 2004, creo, 2004-2005, efectivamente se debió a una lucha larga y sostenida. ¿Ya? Son compañeros que fueron detenidos desde el año 90 en adelante. ¿Ya? Entonces, claro, como ahora, cuando se pensaba que no hay nada que hacer, de que todo está perdido, o se veía solamente el aspecto legal, que entre paréntesis, con el respeto a los abogados, la ley está hecha para cagarnos, o sea, no para nada que podamos, no para que podamos tener algunas mejoras. Yo creo que eso hay que tenerlo súper claro. Por tanto, el trabajo de compañeros como Nicolás y otros compañeros que trabajan en la defensa de presos políticos es súper difícil porque va contra una estructura que está hecha para castigar, para reprimir y para encarcelar, y castigar más todavía a quienes no han aceptado rendirse. Nicolás plantea a algunos compañeros, yo quería recordar además del Marcelo, de Ramiro, Mauricio también, está Juan Ariste, ¿ya? Otro compañero que está condenado a más de 40 años, de segunda vez, ya estuvo encarcelado desde los 90, pasó casi 10 años preso, hoy día lleva una cantidad similar de prisión y está condenado a una prisión perpetua efectiva. Por tanto, legalmente estamos con las manos atadas. Entonces, mi reflexión es, hay que seguir el camino que se hizo en esos tiempos. ¿Ya? Y saludar también a los compañeros Socorro Rojo por la iniciativa, porque lo que tenemos que hacer efectivamente es informarnos, pero informarnos más, ¿no es cierto? Por una parte, son 130 compañeros, deberíamos tener claridad de cuáles son, dónde están. Antes, los 80, en una situación de dictadura y de censura, se sabía. Había un trabajo de las organizaciones de solidaridad con los presos políticos que permitía que se reconociera en qué cárcel, qué compañeros, qué compañeras estaban, y eso facilitaba un poco la solidaridad. Me parece que eso es importante, hacer un trabajo para que se difunda de mejor manera la situación que está ocurriendo con los compañeros encarcelados, los compañeros y compañeras que están fugados, los clandestinos, los que están evadiendo la prisión, que parece que es importante, y decir, y ahí está Socorro Rojo y otras organizaciones, ¿no es cierto?, movimiento antirrepresivo, además de las charlas, además de los debates, se hace necesario, se hace urgente comenzar un camino que puede ser arduo, lento, difícil, pero de movilizaciones, porque a los compañeros se les va a sacar cuando efectivamente eso sea un problema. Mientras estén ahí y nosotros estemos tranquilos, mirando desde nuestras casas y solamente apenados que ya hay algo, sensibilizados por la libertad, pero no logremos que esto sea un problema,
Yaitul, Ramiro, Marcelo, Juan, Francisco, Marcela, van a seguir presos y ahí también hay una responsabilidad de todos nosotros y todas nosotras. Gracias, compañero. Bueno, sí, yo comparto plenamente las palabras en ese sentido. Creo que la ley y el Estado siempre va a tener un carácter de clase. En particular, cuando hablamos de la contrainsurgencia, es estas particularidades que hemos visto durante el desarrollo del siglo XX y en adelante. Pero efectivamente es la movilización popular, la acción directa, la amplitud de la demanda de la libertad, la que genera mayor posibilidades para los compañeros y compañeras encarceladas. Entonces, evidentemente ese es un camino a retomar, yo estoy de acuerdo. Ojalá nos quedemos, vayamos mucho más allá de la difusión, sino que avancemos en la movilización. Eso creo que es fundamental para poder ir abriendo brecha. Y en particular respecto a la pregunta de la ley antiterrorista, a ver, la configuración de la ley antiterrorista lo que hace es que hoy derechamente consagra el castigo a asociaciones ilícitas de carácter terrorista que gradúa distintas formas de participación y de penalidades, todas muy altas, independiente de los castigos de los hechos en particulares que por participar de una organización se cometan, es decir, se suman aritméticamente las penas. Y las características que establecen para esa organización es una flexibilización de lo que era antiguamente la ley antiterrorista, pero personas también de carácter individuales y en cualquier momento pueden cometer hechos que podrían ser catalogados como terroristas. Ahora, hay un catálogo de delitos que solamente son esos los que generan ciertas, o sea, que podrían eventualmente ser procesados por una ley antiterrorista. Son varios, obviamente no me los sé de memoria, los leí hace poco. Algunos dicen relación con la obstrucción de vía férrea, algo así, y otros, bueno, ya tienen que ver con atentado a la autoridad, el manejo de armas, en fin, el entrenamiento. Hay distintas cosas, pero lo que rige en el fondo la ley antiterrorista actual es que es un elemento de carácter más político que dice relación con la finalidad de ese actor. Y la finalidad de ese actor está circunscrito a cuestionar el orden democrático o desestabilizar el orden democrático. Y en ese plano es una norma muy amplia, es muy lamentable en eso porque deja criterio de los tribunales que sabemos también el carácter de clase que tienen. Los tribunales de este país hay que recordar que fueron los que en el contexto de la dictadura plantearon, hicieron un formulario para rechazar los recursos de amparo, cuando la gente estaba torturada en los centros de en los cuarteles. En la Corte de Apelaciones de Santiago se hizo un formulario para rechazar los recursos de amparo y cosa que no pudieran razonar nada. El presidente de la Corte Suprema también fue el que dijo que lo tenían curcuncho con el tema de los detenidos desaparecidos, cuando había una cantidad enorme. Y fueron también los que aplicaron en el contexto de los 90 todas estas leyes, incluso había un ministro famoso que en la época de los 90 al referirse a la gente del Mapo Lautaro, dijo que eran gente erótica, subversiva, hablando que era como de manera peyorativa. Ese es el Poder Judicial en Chile. Y el mismo Poder Judicial que en la revuelta, en la medida que empieza el estallido, a su vez son los que eh, empiezan a negar todas las libertades de todos los compañeros que estaban procesados en ese momento. Entonces, dejarle a los tribunales hoy día el criterio de qué es una acción que puede desestabilizar el orden democrático o no, es básicamente dejárselo al criterio de cualquier poder del Estado que responda a los intereses de la oligarquía y de las clases dominantes. ¿Alguien más? ¿Preguntas, intervenciones, compañeros, compañeras? Oye, yo no sé si, como llegué atrasado un poco y tuve problemas de conexión, ¿ah? Eh, sobre la Adelante, adelante. situación de Mauricio Hernández, Norambuena, Ramiro. Mm, no sé si tú hiciste alguna mención o bien, digamos, lo que quiero saber es cuáles son digamos, las perspectivas, cuáles son las posibilidades que hay, porque hubo recientemente, convocaron a Mauricio a, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo convocó, y
va a haber una sentencia dentro de poco, ¿ah? Bueno, todavía parece que eso no hay una fecha precisa, eso también parece que puede ser un poco largo. Todo eso se demoró 20 años, ¿ah? Una pregunta, ¿por qué se demoró tanto la cosa? ¿Por qué se demora tanto? Y eso concernía solamente la parte de su reclusión en Brasil. Ahora, se presentó también, yo creo, digamos, queja y reclamos y querella por la parte chilena, pero eso, o sea, si se demoró 20 años la cosa de Brasil, por la cosa chilena también, yo pienso, ¿no? La intervención de su abogado, su sobrino, hizo un especial hincapié solicitando una celeridad en cómo se llaman los trámites, ¿no? Ahora, bueno, la pregunta es saber cuáles son las posibilidades que puede, digamos, repercutir sobre la justicia chilena, digamos, en Chile, digamos, qué es lo que puede pasar para que, digamos, los años de prisión que tuvo por pedido de extradición en Chile le sean reconocidos y eso pueda deducirse de la condena total que tiene, lo que se llama Ya. el abono de los años. Entonces, quería saber qué es lo que puede pasar al respecto. Bueno, en el caso de Mauricio, yo estuve hasta el 2022 en la defensa y efectivamente una de las cosas importantes era una acción que estaba presentada en términos jurídicos en el sistema interamericano de derechos humanos por el aislamiento que él había tenido en Brasil. ¿M? Ahora, eso dice relación con el Estado brasileño y tiene que ver con las condiciones extremas de aislamiento, en particular el régimen que se llama RDD, que es de los peores que existe de segregación en América Latina. Han habido, obviamente, sistemas de segregación terribles también en otras partes, en Perú, las cárceles tumba, también no solamente en América, sino en Europa actualmente, en Italia, los presos políticos anarquistas también, el 41 bis es muy similar. Y lo que planteaba la defensa y lo que siguió planteando en este camino que han seguido construyendo es que ese régimen en particular, el RDD, es un régimen que vulnera evidentemente la Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus criterios, y es equivalente a una tortura. ¿M? Entonces, el Estado brasileño es el que tiene que responder ahora y que fue enjuiciado por aplicar justamente este sistema, en el caso de Mauricio. Y obviamente son muchas cosas más, yo te digo solamente eso en términos genéricos, pero la situación de Mauricio en Brasil fue del terror. Y, y ahora, claro, lo que podría pasar es que, bueno, se condena al Estado brasileño y yo desconozco la petición concreta que han hecho respecto de la ONU, pero una de las causas centrales de Mauricio efectivamente es de la ONU. ¿Cuánto abono le dan del tiempo que estuvo privado de libertad para sus respectivas condenas? Porque lo que hizo el Estado brasileño es darle el peor cálculo, o uno de los peores cálculos, el que menos beneficiaba, en este caso a Mauricio, y que fue a su vez lo que hizo también, ojo, y esto es interesante también, lo que hizo Mario Carroza, Carroza, que fue el ministro que llevó la causa de Ramiro, que supuestamente también es un ministro de los derechos humanos, entre comillas, que estuvo en causa de derechos humanos, después de eso pasó a la Suprema, y parece que tenían incluso algunos vínculos ahí con Hermosilla o algo así, se descubrió ahora, o con esta red de corrupción que hay en el Poder Judicial, fue el que también sentenció a Mauricio y adecuó unas condenas ad hoc y que no, obviamente no lo benefició para nada desde el punto de vista del abono. Ojalá que más allá de la condena al Estado brasileño, que me imagino que es un escenario muy probable, porque cuando las causas llegan al sistema interamericano, en particular a la Corte, es porque hay méritos suficientes para condenar. Son muy pocos causas que llegan a la Corte Interamericana y que no logran condena. ¿M? Ojalá que se haya pedido algo respecto al abono. Desconozco, como te digo, yo estuve hasta el 22 en la defensa, pero bueno, se demoran una cantidad de años, enorme. Por ejemplo, yo soy parte del equipo de defensa del Marcelo Villarroel, y ahora se ha presentado un recurso de revisión para cuestionar las condenas de justicia militar, que son las que lo tienen privado de libertad. Y bueno, si nosotros recurriéramos al sistema interamericano de derechos humanos, en el caso de perder, tenemos un promedio básico de más de 11 años. O sea,
el sistema interamericano se demora muchos años en resolver cualquier cosa. En el caso de Mauricio fueron 20, en el caso de los loncos, que te digo, de la ley antiterrorista, del año 2010, fueron 10 años que estuvieron privados de libertad para recién anularse esas condenas. Entonces es un sistema que se demora mucho, que además le han ido retirando fondos cada vez más y que ha ido perdiendo fuerza en la medida que también han avanzado los sectores de derecha más duros a nivel internacional. ¿Mm? Eso te podría decir, compañero. Ya, ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, intervención, saludo? Entonces le damos las gracias, compañero Nico Toro, por haber participado en esta oportunidad y esperamos verlo en otras oportunidades. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por haber participado hoy día. Como les dije al principio, Socorro Rojo Nuestra América está abierta a cualquier inquietud y los llamamos a integrar las filas de Socorro Rojo Nuestra América. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego, No, buenas y noches a todos, a todas. Ya, arriba los que luchan. Arriba los que luchan. ya. Pensaremos. Gracias, un abrazo.